Si usted y yo conocemos a nuestro omnipotente Dios en lo íntimo, si dependemos de Él en todo y buscamos con todo nuestro ser y corazón vivir para su gloria, podremos en situaciones conflictivas responder con toda confianza como lo hicieron siervos igual que nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Daniel capítulo 11, versículo 32, la parte B. Leemos, dice así: Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad y misericordia, porque a través de tu palabra te has revelado y nos permites conocerte. Ayúdanos a afianzar nuestra fe y a prepararnos siempre para ser instrumentos útiles en tus manos. Rogamos tu dirección y en todo lugar donde se predique la sana doctrina. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén. Si a cada uno de nosotros se nos hicieran las siguientes interrogantes: ¿conoce usted a Dios? ¿Cuánto le conoce? Creo que la mayoría de nosotros diríamos conocer a Dios, y por los años de experiencia señalar que tenemos un poco de conocimiento acerca de Él y de lo que nos dice en su palabra. La Confesión de Westminster describe a Dios como espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, en su sabiduría, en su bondad, en su poder, en su justicia, en su verdad y en su santidad. Pero si analizamos a la luz de la propia palabra de Dios, esta descripción o cualquier otra descripción que un ser humano limitado y con muchas falencias quisiese dar de Dios está muy distante de lo que Dios es en sí. Jamás terminaríamos de conocer a Dios. En proceso de madurez, cada vez más en intimidad le vamos conociendo, pero tendremos la eternidad para seguir conociéndole. Y nunca acabaremos porque tiene estos atributos incomunicables de infinitud, inmutabilidad y eternidad. Para que contrastemos lo que quiero señalar, el conocimiento que el ser humano puede tener es muy vasto. Usted puede ser muy diestro en filosofía, otro en biología, otro en la parte matemática, otro en arquitectura. Pero a medida que una persona realmente consciente y también honesta va aprendiendo sobre un área del conocimiento, se puede llegar a dar cuenta que es un gran ignorante. Yo tengo conocimiento en el área de la matemática, algo de física y también en el campo de la estadística. Pero cada vez aprendo algo nuevo y eso está en los libros, está en conocimiento de otras personas, pero yo lo ignoraba. Si esto que es limitado y es finito, podemos ver nuestra incapacidad, ¿cuánto mayor incapacidad tenemos para conocer a Dios? El pasaje que acabamos de leer, el versículo 32, la parte B, nos dice: Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Vamos a ver dos ideas principales de esta porción del pasaje. Conociendo a Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, Dios demanda esfuerzo y acción. Consideremos en primer lugar conociendo a Dios. La Biblia nos dice lo siguiente: Salmo 145, 18 y Oseas 4, 6 respectivamente. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Por la Escritura podemos aprender que siempre habrá bendición para aquellos de sus hijos que buscan a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Mas para aquellos que le desprecian, no le tienen en su noticia y no le consideran, de acuerdo a la Biblia, no tendrán buen fin.
Dentro del círculo de los 12 apóstoles, puede tener en retina los nombres de los 12, el Señor Jesucristo hizo partícipes de algunos privilegios a algunos de ellos, específicamente a 3 de ellos: Pedro, Juan y Jacobo, que en general eran los más allegados, más cercanos y más íntimos, y tenemos bastante información en la Sagrada Escritura. ¿Y cuáles fueron estos privilegios que los demás apóstoles, los 9 restantes, no tuvieron? Mateo 26, del 36 al 38 nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Dentro del grupo que estaba en Getsemaní, ellos estuvieron por delante, a una determinada distancia, del propio Señor Jesucristo. Les hizo que se adelantasen por sobre los 9. Mateo 17, del 1 al 3, nos señala: y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Fue tal impacto que produjo este privilegio que Pedro, un tanto inconsciente, señaló: construyamos 3 pabellones, uno para Cristo, uno para Elías y el otro para Moisés. Pero luego el Señor Jesucristo volvió a ser como estaba. Y es más, Jesucristo le dijo que no notificasen nada de lo que habían visto hasta después, cuando le fuese permitido. Y así lo hace Pedro en su carta y lo hace el apóstol Juan. Mateo capítulo 5, versículos 22, 23 y 35 al 37. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrán las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas vas al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. En este hecho portentoso de Cristo, que resucitó a la hija de Jairo, habían plañideras a la puerta que lloraban, las contrataban para llorar y querían ingresar. Pero Cristo dejó ingresar a los padres, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y fueron testigos oculares de la resurrección de la hija de Jairo. Los demás apóstoles no fueron partícipes de estos 3 milagros o de estas 3 participaciones que Dios les permitió. Jesucristo siempre otorgará privilegios a sus discípulos más cercanos, pues sin duda ellos le fueron conociendo gradualmente y más íntimamente que los otros. Estos 3 en comparación con los 9 restantes. Si seguimos mirando a la luz de la Biblia, el profeta Daniel, del cual leímos el pasaje, destaca en las Escrituras por ser un hombre muy fiel, por ser un hombre justo, por ser un hombre íntegro, pero por sobre todo ser un hombre que conocía a Dios, a nuestro Dios. Los siervos Josué y Caleb no se amedrentaron cuando fueron enviados con los otros 10 espías a reconocer la tierra de Canaán, cuando vieron gente de gran estatura. Ya desde principio había gente de gran estatura y además eran numerosos y vivían en ciudades fortificadas. ¿Y por qué no se amedrentaron? Pues conocían al Dios de las batallas, así le llaman, y su gran poder, mientras que los otros hombres lo hicieron. ¿Y cuál fue el privilegio que Dios les otorgó? Ellos 2, dentro de personas de 20 años hacia arriba, les permitió ingresar a la tierra prometida. Los de 20 años hacia abajo estuvieron 40 años en el desierto y no ingresaron a la tierra prometida. ¿Y qué les pasó a nuestros 10 espías? Fueron apedreados por el pueblo, porque hicieron decaer la moral. En cambio, Josué y Caleb, que ellos también querían apedrearlos, ellos elevaron la moral para ingresar a la tierra de Canaán. ¿Y por qué tuvieron esta posición? Porque realmente conocían al Dios de las Escrituras.
Nehemías, varón temeroso de Dios, emprendió la travesía desde Susán, capital del reino del rey Artajerjes, el rey persa. Emprendió la travesía de reconstruir los muros de Jerusalén junto a su pueblo. Estamos viendo cuánto tuvo que sufrir. Y no vaciló en seguir adelante, pues sabía perfectamente en quién confiaba y quién velaba por su pueblo. ¿Y por qué sucedió esto? Porque le conocía, y le conocía a cabalidad. Job sí conocía a Dios, pero dentro del conocimiento al inicio de la Escritura no fue tan amplio como el que llegó a obtener después del sufrimiento, puesto que llegó a exclamar en su propio libro: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver para mí. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Y cuando pasó por una inmensa prueba y dialogó personalmente con Dios, y Dios lo interrogó y a ninguna de las preguntas pudo dar respuesta, él cerró y tapó su boca y dijo en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué privilegio tuvo? Después de haberle quitado absolutamente todo, excepto la esposa que vivió, le duplicó todo lo que tenía. Un siervo, una sierva de Dios que realmente desea conocer a Dios, no solamente conocimiento intelectual académico, sino conocimiento con práctica de obediencia a la palabra de Dios, siempre va a recibir mayor bendición que sus hermanos, que tienen a Dios a una determinada distancia. ¿Podemos decir que gozamos de su presencia y comunión diariamente? ¿Somos agradecidos cuando Dios nos amonesta y nos corrige, ya sea por su palabra o por medio de otros siervos? ¿Buscamos dentro de su palabra su consejo sabio y prudente para tomar ciertas decisiones, ya sean sencillas o complejas, o lo hacemos con nuestra propia capacidad? ¿Atendemos realmente a sus caminos, los que están descritos en la Biblia, a sus advertencias y mandamientos? O como lo expresara Pablo, ¿le tenemos en nuestra noticia diariamente? Cada uno de nosotros puede responder a esta pregunta. ¿Conoce usted realmente al Dios notable de las Sagradas Escrituras? Debemos examinar nuestra vida en estos tiempos difíciles para que cuando Dios, en su infinita sabiduría, nos pruebe y seamos pesados en balanza, no nos hallemos faltos. Por lo cual el conocer a Dios no es gratuito, tiene un costo, lo que nos lleva a nuestra segunda idea principal. Dios demanda esfuerzo y acción. ¿En qué está empleando hoy sus fuerzas, las energías, las pocas o muchas que le van quedando, nuestros sentidos, nuestra inteligencia? ¿En qué lo estamos empleando? ¿En qué se están desgastando? ¿En el trabajo? ¿En lo secular? ¿Nos estamos realmente esforzando en edificarnos a nosotros mismos, estudiando la Biblia y edificando a los demás? Si decimos conocer a Dios dentro de las 24 horas de cada día, ¿cuánto tiempo le dedicamos? ¿Es consecuente lo que decimos con la boca a lo que decimos con el tiempo? ¿Dedicamos tiempo a su palabra, al estudio metódico, a la oración? ¿Cuántas veces a la fecha ha leído la Biblia completa? ¿Cuánto de lo que conocemos de las Sagradas Escrituras realmente obedecemos y aplicamos? Debemos saber, y la vida lo corrobora, que los buenos propósitos, todos tenemos buenos propósitos, las buenas ideas, todos tenemos buenas ideas, los planes propuestos para la obra llegan a ser meras ilusiones si no son llevadas a la acción y a concretarlas. No sirven. Un buen plan de lectura de la Biblia a 1 año o 2 no llega a un buen fin si en el camino el lector desfallece con las genealogías o con las leyes ceremoniales de Levítico y deja al final la lectura a medias y tiene que esperar otro periodo para que la iglesia o los dirigentes lo motiven a que nuevamente retome la lectura. Eso debiera ser natural, como tomar agua, como respirar, si es lo que nos alimenta nuestra vida espiritual. Un creyente que acostumbra a señalar en sus oraciones y a voz que hay necesidad de obreros y lo reconoce, pero se queda con las manos cruzadas para que otros hagan la obra, no es una persona apta. Y una de las cosas que he aprendido, que Dios
Dios en su obra siempre va a llamar a los ocupados. Siempre llamará a los que están capacitados y aptos para el trabajo. No va a llamar a holgazanes, a negligentes o a despreocupados, a los que están acostumbrados al trabajo, porque ya tienen un training, ya Dios los ha visto y los ha probado. Un creyente que no estudia la Biblia, que ese es nuestro alimento dentro de muchas cosas, que no se esmera y se esfuerza por conocer a Dios y a sus propósitos, languidecerá en su vida y será un vaso para deshonra. Y las consecuencias se verán en la eternidad, partiendo por el tribunal de Cristo. Sabemos que toda obra dentro de lo secular y aún más en la esfera espiritual requiere esfuerzo y algunas situaciones mucho esfuerzo y dedicación. Y esto lo enfatizo, mucho esfuerzo y dedicación. Puesto que todo logro en la vida tiene un costo y en algunos casos ese costo es extremadamente alto. Y no todos están dispuestos a pagar ese costo. De los que ya tienen su casa propia, que pagaron todos los dividendos, ¿recuerda cuánto le costó el obtenerla? ¿Cuánto se tuvo que esmerar para lograr? O aquellos que Dios le permitió tener una profesión o un oficio, ¿cuánto tiempo le demandó, esfuerzo, para llegar a obtener ese cartón que lo acredite como un profesional o un oficio que le permita trabajar para sostenerse? O un matrimonio feliz y agradecido, porque un matrimonio también tiene altos y bajos. No hay matrimonios perfectos porque somos imperfectos. Todo tiene un costo en la vida. Ahora la pregunta es, ¿usted está dispuesto a pagar ese costo en lo espiritual? Porque para conocer a Dios y para vivir de acuerdo hay un costo. Y ese costo demanda esfuerzo, acción y gran sacrificio. Porque lo que le agrada a Dios no le agrada al mundo. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Estamos creciendo bajo las reglas divinas de Hebreos 5, del 12 al 14? Escuchen. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Tenemos nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Para discernir lo malo de lo bueno, lo encontramos en la Escritura. Porque tenemos arraigado la depravación y la naturaleza pecaminosa, aunque seguimos siendo hijos de Dios y salvos. Entonces la pregunta es, ¿estamos creciendo bajo las reglas divinas que el escritor de la carta a los Hebreos nos señala? ¿Cómo está nuestra vida de comunión con Dios? Y cuando me refiero a la vida de comunión con Dios, no me refiero a que usted venga al culto, o se conecte los jueves al estudio, o participe del culto de oración, sino me refiero a esa relación íntima y privada que usted y yo tenemos con Dios día a día, las 24 horas. ¿Hemos descuidado la lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras? La escuela bíblica año tras año nos insiste que debemos crecer y los medios de gracia están a nuestro alcance. También la oración es un medio de gracia para ser edificado. Si frente a estas interrogantes y otras, usted se ha hallado falto delante de Dios o me ha hallado falto delante de Dios, estamos desprovistos de todo medio de gracia para vencer y para conocer a Dios. Y seremos fácilmente, en cualquier momento, derrotados por el enemigo. Y seremos como estos niños que tienen que volver a ser enseñados porque no están preparados para vianda sólida. Frente a la adversidad y las dificultades, el mundo, la carne y Satanás actuará neciamente muchas veces conforme a sus fuerzas y capacidad, como en algún momento de su vida lo hicieron los siguientes siervos, por no tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal y por no tener madurez.
¿Y cómo actuaron estos siervos? Voy a leer literalmente lo que dice la Biblia. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Quién habrá dicho estas palabras, esta confianza en sí mismo? Jueces 16:20b. Samsón. Samsón confiando en sí mismo, en sus fuerzas y capacidad. Y sabemos que fue derrotado y al final le arrancaron sus ojos. ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. ¿De quién serán estas palabras? Josué 7, versículo 7. Josué aquí en estas palabras muestra su fe débil en Dios y pone en duda la promesa después de haber sido llamado. Y esto es un hombre fiel, llamado por Dios. Éxodo 1:10. ¡Ah, Señor! Yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun antes de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés, comisionado por Dios, estaba justificándose porque estaba confiando en su capacidad y habilidad. Y a diferencia de los otros personajes que hasta el momento he leído, Dios le reprendió y se enojó con él. Leo Jeremías 1:6. Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías confiando en su capacidad. También Dios lo amonestó cuando lo llamó. Jonás 4 del 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? La tierra de Jonás era Gat-Efer. Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Este profeta, comisionado por Dios para ser enviado a Nínive y predicar el evangelio, aquí lo vemos en una actitud egoísta y falto de misericordia. Mateo 26 del 33 y el 35, uno de los apóstoles. Aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y lo primero que hizo antes que el gallo cantara 2 veces, lo negó 3 veces. Pedro, impulsivo en sus decisiones. Otro apóstol, Natanael, que posiblemente es Bartolomé. ¿De Nazaret puede haber algo de bueno? Juan 1:46. Natanael actuando despreciativamente de un lugar donde vivió el Señor Jesucristo. Lucas 9:54, también 2 apóstoles. Señor, y habían pasado tiempo con Cristo, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Jacobo y Juan, los Boanerges, tremendamente impulsivos y en esta situación faltos de misericordia, inmaduros aún. Números 21:5. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo de Israel, desconforme y como siempre mal agradecido. Los hermanos de Moisés, Números 12:2. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Aarón y María, no sujetos a la autoridad que Dios había puesto. Felipe, con escasa fe. 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Jesucristo le estaba probando. De hecho, Andrés tuvo más fe que Felipe, falto de fe. Lucas 1:18. Zacarías, el profeta, y su falta de fe. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Génesis 12 del 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, Abraham: he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Aquí notamos a Abraham, el padre de la fe, mintiendo e induciendo a la mentira a su esposa, siendo egocentrista, para salvar su vida.
Todos estos hombres, apóstoles entre ellos, profetas y mujeres, estuvieron en una situación donde todos podemos estar. Flaquearon en su fe y respondieron de esta manera. El pueblo que conoce a su Dios, el creyente que conoce a su Dios, aborrecerá el pecado y el mal, buscará la santidad y tendrá temor reverente de Jehová. Les pregunto, ¿cuántos de nuestros hijos hoy temen a Dios? Son muy pocos, basta que yo los vea. Entre ellos están mis hijos. No temen a Dios. Los demás, nosotros realmente tememos a Dios. Y cuando hablo de temor no estoy hablando de miedo, sino de ofender a un Dios inmensamente santo. El pueblo que conoce a su Dios en forma práctica aborrecerá el pecado y el mal, buscará la santidad y tendrá temor reverente de Jehová, pues si no actúa en forma consecuente, fracasará y será fácilmente derrotado y avergonzado. Estimados hermanos, si usted y yo conocemos a nuestro omnipotente Dios en lo íntimo, no solamente en el conocimiento académico, si dependemos de Él en todo, si confiamos y nos aferramos a las promesas inquebrantables, ya que Él no se muda y no cambia, y buscamos con todo nuestro ser y corazón vivir para su gloria, frente a conflictos, herejías, apostasía reinante y todo tipo de situación adversa y dolorosa, podremos en situaciones conflictivas responder con toda confianza como lo hicieron siervos igual que nosotros, hombres iguales que nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Respondió Pablo en Filipenses 4:13. Caleb, uno de los 12 espías, señaló, y avanzada edad, subamos luego y poseámosla. Se refiere a la tierra de Canaán. ¿Qué más podremos que ella? Mientras unos decían, hay gigantes y hay unos muros enormes, difícilmente que los derrotemos porque son numerosos, Caleb conoce a Dios y tiene otro punto de perspectiva y le dice, subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Josué, ya maduro, no el Josué de 7:7, sino Josué en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Miqueas 7:7. Yo empero a Jehová esperaré. Este es un profeta menor. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Cuando mandaron a buscar a Eliseo, los enemigos y rodearon la ciudad de Dotán, no sé si lo tienen en perspectiva, Dios abrió los ojos de Eliseo y vio los ejércitos celestiales que rodeaban a los ejércitos enemigos. Pero a su lado estaba Giesi, su siervo, y él pidió a Dios que abriese los ojos de este siervo. Y este siervo vio y contempló que el ejército de Jehová rodeaba al ejército enemigo en la ciudad de Dotán. Y le dijo, no hayas miedo al siervo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí se prueba de manera efectiva el conocimiento real de Dios. Primero de Samuel 17:47, palabras de David. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra y Él os entregará en nuestras manos. ¿Tenía confianza David para decir esto? Se enfrentó a un hombre guerrero desde su juventud que medía como 3 metros y en un mozuelo con una honda, pero él confiaba en Dios. ¿Y sabe cómo podemos notar que confiaba en Dios? Porque él dice, la Escritura lo describe, que cuando venía un oso, un animal o un lobo a arrebatar una oveja, él se enfrentaba cuerpo a cuerpo con él, porque Dios estaba con él. Él tenía conocimiento, allá cuidando las ovejas. Isaías, capítulo 35, versículos 3 y 4. Confortad a las manos cansadas. ¿Cuántas manos nuestras ya están cansadas? Cuerpos cansados, piernas cansadas, mente cansada. Roborad las vacilantes rodillas. Decid a los de corazón apocado, confortaos. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Y el rey Ezequías, frente a un ejército pero numerosísimo del rey de Asiria, describe en el libro segundo de las Crónicas 32:7 lo siguiente. Esforzaos y confortaos, lo que Dios demanda. No temáis ni hayáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene.
porque más son con nosotros que con Él. Con Él es el brazo de carne, mas con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. El conocer a Dios demanda esfuerzo, demanda confianza, demanda sacrificio. Tiene un costo y ese costo es alto. Si usted quiere tener un nivel maduro de vida espiritual, debe estar dispuesto a pagar ese costo. Porque cuando usted se proponga conocer a Dios, no solamente académicamente, va a tener problemas dentro de la propia familia, posiblemente dentro de su propio entorno. Pero debe actuar como estos hombres fieles, que en medio de la adversidad miraron a Dios y respondieron como Dios quería que respondiese. Conociendo a Dios y Dios demandando esfuerzo y acción para conocerle. Para concluir, hermanos amados, vivimos en los postreros tiempos, y lo notamos, donde los días son extremadamente malos. No debemos transar con el sistema mundo, con su lenguaje, con sus modas, con sus estándares y sus vicios. Menos con aquellos que nos quieren engañar, los falsos profetas, con sus herejías y esta gran apostasía reinante. Aunque nos encontremos solos, y muchos siervos estuvieron solos, mas no lo estamos porque Dios ha prometido estar con nosotros, no debemos desfallecer. Quiero que piensen, para ilustrarles esto, cuando regresaron los 12 espías. Primero escucharon la voz de los 10 que los desalentaron, bajaron la moral. Y de hecho, cuando alza la voz Josué y Caleb, los quieren apedrear. Pero Dios estaba ahí. Dios no permitió que fueran apedreados. Y tuvieron privilegios. Ingresaron a la tierra prometida, tanto ingresaron. Y los demás no ingresaron. Por lo tanto, cuando nos encontremos solos, no debemos desfallecer y mirar estas altas montañas o altos muros con ejércitos numerosos y gente grande. Porque debemos decir como Ezequías y otros siervos de Dios, mas con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Que no se le olvide eso, hermano. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el Dios que nosotros seguimos. Mas con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Cuáles batallas? Todo tipo de batallas. Debemos atender lo que nos dice Judas en su epístola. Judas 20, 21. Mas vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estas son 4 cosas necesarias para el día malo, y estamos en el día malo. Son actividades del alma, fuertes y prácticas, las cuales nos guardarán de las peligrosas rocas que nos rodean y del naufragio de nuestra fe. Ante todo, Judas nos exhorta que tenemos que edificarnos sobre nuestra santísima fe. Necesitamos aferrarnos a la verdad en todo su poder santificador y preservador y no reducir ni rebajar las normas de la verdad en lo más mínimo. Es la palabra de Dios la que nos sobreedifica, es la que nos hace fuerte y nos hace firmes. Nosotros debemos alimentarnos de ella, obrar según ella y sobreedificarnos con ella, teniendo como base nuestra santísima fe. También debemos orar por y en el Espíritu Santo. Esta es la acción espiritual más importante que pueda emprender cualquier creyente. ¿Usted cree que la oración es eficaz? ¿Usted cree que la oración es poder? Por eso Dios dejó este medio de gracia. En el cielo ya no será necesaria. Orar en el Espíritu es el complemento necesario al hecho de alimentarnos de la palabra de Dios. Mantiene fresca el alma delante de Dios y en comunión con Él. Para que haya oración en el Espíritu, debe haber un andar en el Espíritu. Y además, un ejercicio continuo de autojuicio. La oración para el cristiano es un recurso y, como les señalaba, una fuente de poder en todo tiempo. También necesitamos conservarnos en el amor de Dios, mantener nuestra alma en el goce de su amor. Esto quiere decir que siempre debemos tener confianza en Dios. A Dios le agrada que nosotros confiemos en Él en todo tiempo, en la bonanza y en la adversidad. Y nunca dudemos de su amor, no importa cuáles sean las circunstancias o pruebas que enfrentemos. Nada puede alterar su amor hacia nosotros, el amor de Dios hacia nosotros, ni aún nuestros fracasos, porque sí fracasamos. Para disfrutar de su amor tenemos que andar en el Espíritu, a fin de que haya en nuestra alma la constante certeza de su amor.
Y la Biblia concluye aquí en Judas 20:21, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y es lo que nosotros estamos esperando, esa manifestación gloriosa cuando Cristo nos arrebate. Es reconfortante, hermanos, tener a lo largo del camino, donde han habido fracasos, adversidades, dolores, enfermedades, a lo largo del camino de la carrera cristiana, la brillante perspectiva de la misericordiosa e inminente venida de Jesús para llevarnos consigo. Esta es nuestra esperanza bienaventurada y gloriosa. Esta venida nos introducirá en la plenitud de la vida eterna, a causa de la gran necesidad que se padece durante este día malo, y vemos que hay necesidad espiritual a todo nivel, a causa de la aflicción y la falta de fuerzas, porque se nos agotan muchas veces las fuerzas. Su venida será una misericordiosa liberación de los suyos, de toda la ruina de la iglesia, también del mal que nos rodea. Es por ello que la palabra de Dios nos aconseja y nos dice: mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿le conoce? Amén. Se esforzará y hará. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por las promesas inmutables que tienes para con nosotros, tus hijos. Las has cumplido en tu pueblo Israel y las sigues cumpliendo en nuestra vida. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras flaquezas, nuestros fracasos y sabes lo que nos hace falta. Ayúdanos, Padre Celestial, para que por medio de tu palabra remezcan nuestros corazones, nuestra mente, nos impulses a conocerte, a amarte, a dedicar tiempo, a apartar tiempo para ti y a temerte por sobre todas las cosas. No con un temor de miedo, sino con un temor profundo de inclinarnos al pecado y entristecer tu corazón. Ayúdanos a ser hijos que alegremos realmente tu corazón, como te alegraste de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ello necesitamos de tu ayuda. Somos incapaces por nuestros medios. Es por ello que nos aferramos a tu palabra y a la guía de tu Santo Espíritu. Corrobora y confirma tu palabra en nuestros corazones y en todo púlpito donde se está predicando y se predicará la sana doctrina. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.